Pues nuestro tema central de la noche es la demostración racional a posteriori, como dice aquí. A posteriori quiere decir posteriormente a, ¿sí? Nos vamos a basar en los hechos. Hay algo opuesto a la expresión a posteriori. La expresión a posteriori contraria es antes de, a priori. Muchas personas niegan a Dios a priori, porque así lo creen, porque lo digo yo, porque así lo creo y lo pienso yo. Eso no demuestra nada, eso nada más demuestra que el sujeto que piensa así es necio. Solo hay un grupo de personas en la tierra que nunca dudan de lo que creen: los tontos y los necios. ¿Cómo sé yo como psicólogo que alguien es tonto? Porque todo lo que cree, así sea absurdo, se lo traga. Porque todo lo que piensa, por el solo hecho de pensarlo, lo cree verdadero. Por ejemplo, si una persona cree en horóscopos y va y dice: oye, ¿por qué será que me llevo tan mal con mi esposa? El que cree en horóscopos le va a decir: a ver, dime, ¿de qué signo eres tú? Ah, pues yo soy Piscis. ¿Y tu esposa? Ah, pues es Escorpión. Ah, pues con razón. ¿Cómo juntas un Escorpión con un Piscis? Y por más que yo le explico que es imposible que las estrellas influyan en la vida de las personas, porque la estrella más cercana está a 4000 años luz, ¿sí? Y su luz tarda en llegar a la Tierra 4000 años. ¿Cuántos has vivido tú? 40. ¿Que ya viviste 4000 años? Si hubieras vivido 4000 años, pues tal vez la luz que llega de esa estrella pudiera tener sobre ti alguna influencia física, pero no tiene nada que ver con tu forma de ser. Pero los tontos creen en horóscopos. Y desgraciadamente, el programa más visto en la televisión del sur de Estados Unidos y de México son cuando alguien da los horóscopos. Bueno, se acaba de morir Walteria Mercado, ¿no? Nunca supe si era Walteria o Walter, ahora ya. Para darles todo lo que les sobra, ¿no? ¿Qué les sobra? Desvergüenza y estupidez. Entonces, posteriormente, con argumentos a posteriori, vamos a decir que vamos a conocer a Dios a la luz de la verdad, del conocimiento de su existencia. Ojo, no vamos a conocer su esencia. Es imposible en este planeta, mientras estamos vivos biológicamente, conocer la esencia divina, porque es inabarcable. Es imposible conocer a Dios como es Él en esencia, pero sí es posible fácilmente conocer su existencia. Eso sí la podemos conocer. Y es suficiente conocer su existencia como para mantener racionalmente una relación con Él. Si conocemos quién es Dios, vamos a poder relacionarnos con Él de manera inteligente. Si no conocemos quién es Dios y cómo es en sus atributos principales, que es la primera hojita que les di, no vamos a poder relacionarnos con Él. Cuando un chavo universitario, aquí o allá, me dice: es que yo no creo en Dios, le digo: a ver, ¿cuál es el Dios que niegas? ¿Cómo es el Dios que tú niegas? Y me empieza a decir: es que yo no creo en un Dios que se enoje y me vaya a mandar al infierno. Y yo le contesto: yo tampoco. ¿Cómo? Pues no, que eres católico. Sí, pero ese no es el Dios católico. Y entonces me empieza a decir cosas: es que yo no creo en un Dios que permita la muerte de los inocentes. Yo tampoco. Es que no creo en un Dios que permite que los inocentes pobres estén en las cárceles y los ricos sigan gobernando. Yo tampoco creo en ese Dios. Entonces ya me pregunta: entonces ¿en cuál crees? ¿En cuál Dios crees tú? No, es que yo no creo, yo conozco. Y ya una vez que conozco, puedo decir que creo. Pero primero vamos a conocer. A conocer para poder creer.
y vamos a creer mejor para conocer mejor y vamos a ir elevando la calidad de nuestro conocimiento y de nuestra creencia para que el objetivo final de este tipo de temas se cumpla. ¿Y el clero por qué nos enseña eso que nos está enseñando usted? Mi iglesia duerme. Mi iglesia duerme. Mi iglesia calla. Están más ocupados de cobrar las limosnas, de cobrar lo que cuesta un bautismo, una boda, que de pastorear al pueblo de Dios. Esto es históricamente cierto. Es contundentemente verdad. En una plática me está enseñando lo que no me enseñaron a los 55 años. Así es. Valió la pena venir. Gracias por tu comentario. Hasta me emociona el corazón. Muy bien. Pues seguimos. Entonces, para demostrar la existencia de Dios, existen 5 vías o 5 maneras de hacer. ¿Sí? Aquí está en su material, que espero que ahora sí todo el mundo se lleve uno, para que está grandote, para que lo peguen en su refrigerador, o en su buró, o en el tocador de la señora y lo estén viendo. Quitan una lámina, la ponen, la cambian de día y así se van, para que todo el mundo tenga muy presente lo que vamos a estudiar. ¿Sí? Pásenles, todos los que quieran, les pasamos el suyo. Después, ahorita no es necesario que dejen el dinero, repártelos, por favor. ¿Sí? Todos esos, que cada quien tenga uno. O en la tele. O en la tele, ¿no? Pongan la hojita en la tele, pero no la enciendan. No estoy viendo la Rosa de Guadalupe. ¿Sí? Muy bien. A ver, entonces vamos a explicar lo que se llama la primera vía, de las 5 vías que vamos a explicar. La primera vía se llama así. Los que tengan el papelito, por favor, váyanme siguiendo, y los que todavía no lo tengan, échenle un ojo al vecino. La primera vía dice: demostración tomista de la existencia de Dios basada en la existencia del movimiento. Los sentidos nos muestran la existencia de movimiento, tanto local como cuantitativo como cualitativo. ¿Qué es un movimiento cuantitativo? Pues un movimiento cuantitativo es pasar de 1 a 2 a 3 a 4 a 5. Eso es progresión aritmética. Pero también un movimiento cuantitativo es pasar de 2 a 4 a 8 a 16, y siempre doblando el número anterior, ¿sí?, llegamos a cantidades estratosféricas. Ese es un movimiento cuantitativo, de cantidad. Pero también hay movimientos cualitativos. Un movimiento cualitativo es, digamos, un feto, un cigoto recién fecundado, que va creciendo en cualidades. Que primero no tiene corazón ni sistema nervioso, pero que a las 3 o 4 semanas ya tiene los primeros nervios. A las 12 semanas el corazón ya late, ya empieza a tener más forma de ser humano, pero cualitativamente desde el embarazo ha sido un ser humano. Pero le va creciendo el cuerpo en cantidad y en cualidad. Bien, todo lo que se mueve o es movido por otro o se mueve por sí mismo. El movimiento es el paso de la potencia al acto. Lo que se mueve tiene que estar en potencia respecto de aquello hacia lo cual se mueve, y por lo tanto no puede moverse a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pasar de la potencia al acto. Voy a poner un ejemplo muy simple. Todos en este momento potencialmente están listos para irse a dormir, pero no están dormidos. El estar dormidos es una potencialidad. Pueden pasar a ese acto, que ahorita es una posibilidad, pues a medianoche, tal vez un poquito antes o un poquito después. El ser humano siempre está pasando de la potencia al acto. Pero aquí la gran pregunta es: ¿cómo le hizo el primer ser humano para pasar de la potencia al acto? Es decir, un ser humano, pregunto al grupo,
un ser humano antes de ser puede decidir ser, entonces otro decidió que fuera. Pero él, primer ser humano, no decidió ser antes de ser. Entonces, ¿quién decidió que exista un primer ser humano antes de que exista ningún ser humano? Pregunto, ¿un chango puede decidir que sus hijos ya no sean changos sino humanos? No. Pregunto, ¿un animal irracional por sí mismo puede ser potencialmente racional y un día decir, ya pienso? No. O en tanto sea animal, va a seguir siendo irracional por los próximos millones de años. Y siempre fue irracional. Y nunca será racional. No existe tal cosa como un chango que un día decide ser persona. O puede ser persona. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿cómo vamos a explicar el paso de ahorita en este momento, en la noche de la historia, no existen seres humanos? El ser humano, hace 1 millón de años aproximadamente, aparece en la Tierra. Pero no existía. La gran pregunta es, ¿y cómo apareció? Él solito pasó de la potencia al acto. Antes de existir, digo, ¿me muevo? Entonces, ¿qué lo movió? Alguien lo movió. Pero aquí viene la gran cuestión. Si algo lo movió, o alguien lo movió a un ser humano que está vivo, ¿qué característica tiene la causa que lo movió? Está viva. ¿Puede un ser no vivo producir un ser vivo? No. Piensen en una piedra. Piensen en el agua, en la tierra. Piensen en la naturaleza entera. ¿La naturaleza es un ser vivo? ¿Es un ser vivo la naturaleza? O sea, si tú tomas una roca, ¿está viva? No. Entonces la naturaleza no es un ser vivo. En la naturaleza hay vida. Pero la gran pregunta es, ¿cómo pasó un ser que no existe a estar vivo? Lo primero que quiero que aprendan es esto. El movimiento de la nada a ser alguien vivo no lo hizo él. No pudo hacerlo él. ¿Por qué? Porque él no existía. No existía nadie. Nadie. Entonces, ¿quién puso al primero? No digan Dios. Piensen. No estamos en religión, estamos en ciencia, en filosofía, en razonamiento. ¿Quién puso al primer ser humano? Algo que ya existía. Y eso algo que ya existía, ¿estaba vivo o era una piedra? Estaba vivo. ¿Sí? Y más aún, el ser humano es un ser inteligente. Sabe que existe. El animal existe, pero él no lo sabe. Entonces, la causa que puso al primer ser humano es una causa que no sabe que existe, o esa causa que crea al primer ser humano sabe que existe. O sea, la causa está viva y la causa es inteligente. Entonces, ¿la causa de un ser humano puede ser un chango? No. ¿Por qué? Porque no es inteligente. Entonces, ningún animal puede dar vida a un ser humano. Porque el ser humano, aparte de ninguna piedra, ningún mineral, ningún ente material de la creación puede dar vida a un ser vivo, porque la materia no está viva. Para que haya un ser vivo se necesita una causa viva. Para que haya un ser inteligente, que somos nosotros, se necesita un ser inteligente que le dé vida.
que le dé inteligencia a ese ser que está vivo y que es inteligente y que no existía. Los geólogos, los astrónomos, los bioquímicos, los historiadores sabemos que la humanidad comenzó. ¿Cómo comenzó? Comenzó porque hubo una causa eficiente. Apréndanse eso, causa eficiente. Una causa eficiente es aquello que es capaz de causar lo causado. Para que se entienda más fácilmente. Imagínense que pretendemos mover un Jumbo Jet con un motor de Volkswagen. ¿Es eficiente? No. Pues ni se mueve. El motor primero se quiebra, primero se desviela el bochito que jalar un Jumbo Jet de cientos de toneladas. Entonces, para mover ese avión, ¿qué se necesita? Pues turbinas eficientes de miles de caballos de fuerza que puedan mover el avión y hacerlo que despegue. Entonces, una causa eficiente siempre se necesita para que algo suceda. Entonces, para que suceda la existencia de un primer ser humano vivo e inteligente, ¿cuáles son las dos características de esa causa eficiente capaz de crear al primer ser humano? Tiene que estar ¿qué y qué? Existir. Vivo Inteligente. e inteligente. Y más inteligente. Y más inteligente que el sujeto que creó. Porque ese sujeto creado no puede crear otro ser humano de la nada. No existía. Empieza a existir. Imagínense el poder que tiene la causa eficiente para poder crear un ser inteligente y vivo que no existía. Porque ninguna materia del universo puede por sí misma crear vida y crear inteligencia. Hasta allí, ninguna causa ninguna causa material puede darle movimiento a algo que no existe por su propia capacidad. Tiene que haber la capacidad superior para poder mover lo que no ha sido movido nunca. Vamos a imaginar lo siguiente. Aquí tenemos el último ser. El último ser somos los que estamos aquí en esta sala. Antes de nosotros, ¿quiénes? Nuestros padres. Antes de nuestros padres, y así nos vamos. Chun, 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 chun. Descendencias. Ascendencia, no descendencia, ascendencia. ¿Hasta dónde quieren que nos vayamos? ¿Y antes? Nada. La causa eficiente. Y ahora viene la gran cuestión. ¿Desde cuándo existe la causa eficiente? Siempre existió. Siempre, porque no me... ¿Por qué sabemos que existe desde siempre? No porque creemos, porque sabemos que la causa eficiente existe desde siempre. Porque es el que comenzó el movimiento. Entonces, ¿de dónde sale la causa eficiente? De la nada. ¿Así? Siempre, La nada, nada produce. Nada produce. siempre ha estado. Siempre estado. Y siempre está. Siempre estado. ¿Qué pasaría si la causa primera necesitara de otra para moverse? Ya no es la primera. La primera. Otra sería la primera. Y esta, pues necesita de otra, y de otra, y de otra, y de otra. Y entonces, ¿qué pasaría con toda la cadena si todavía estamos esperando que alguien se mueva? Que nunca habría movimiento. Es así que hay movimiento, luego alguien se mueve sin necesidad de haber sido movido. Es racional, es lógico. Si no existe un primer motor que no fue movido, sino que se mueve desde siempre, el movimiento sería imposible. Porque todavía estaríamos esperando que alguien lo comience. Pero ya comenzó. Entonces, si ya comenzó,
alguien no tuvo que ser comenzado, ya estaba. Lo llamamos primer motor. ¿Y desde cuándo existe el primer motor? Siempre. Desde siempre. Es la primera forma de demostrar que existe un primer motor no creado. Y por lo que creó, sabemos que ese primer motor está vivo y es inteligente. ¿Por qué? Porque si no está vivo, no puede crear vida. Y si no es inteligente, no puede crear seres inteligentes. Entonces, el primer motor está vivo y es inteligente. Y si es inteligente, ¿es algo o es alguien? Alguien. Alguien. Y si es alguien, ¿se conoce? Así mismo. A sí mismo. Y si es alguien, obra al azar o con un propósito. Con un propósito. Bueno, a ese ser inteligente, primer motor, vivo, que obra con un propósito, que se conoce, que te conoce, los griegos lo llamaron Theos. Lo hubieran podido llamar Abba, como en Israel. Abba, Abascal, mi apellido, significa padre de muchos. ¿Y sí? En mi caso, 9. ¿Sí? Lo hubieran podido llamar Yogi, lo hubieran podido llamar Astarte. El nombre es lo de menos. ¿Sí? Le pusieron un nombre, pues porque había que llamarlo de alguna manera. El origen de Theos es muy simple. En una ocasión, Aristóteles, el gran filósofo, maestro de Alejandro Magno, y que podemos decir que es el padre de la filosofía moderna, a pesar de que él vivió 350 años antes de Cristo, un hombre verdaderamente genial, extraordinario, además un hombre bueno, virtuoso, noble, platicando con sus alumnos una mañana en Atenas, le preguntaron, maestro, ¿de qué vas a hablar hoy? Y él contestó, pues hoy voy a hablar de la primera causa, motor inmóvil, causa incausada, que existe desde siempre, que no fue creada. Entonces una chica a la que vamos a llamarle Atena, maestro, ¿por qué no reduces todo ese rollo de 50 palabras a una sola? Y él dijo, a ver, escribe un nombre, el que a ti se te ocurra. Y la muchacha escribió Teta, H, Epsilon, Omicron, Sigma, que en griego es Theos, que pasó al latín Deus y al castellano Dios, y al francés Dieu, y al inglés God. ¿Sí? Entonces, ¿qué es Dios? Desde el punto de vista racional y desde el punto de vista de la primera demostración, Dios es el primer motor. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí?